Antonio Paiva es economista, consultor jurídico y financiero, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y yo quisiera que me hablara, porque acaba de hacer una investigación para una serie de clientes sobre qué está pasando con la economía venezolana, porque están hablando de que se reactivó, cuánto realmente se reactivó, qué hicieron para reactivarlo y cómo afecta, que es el otro punto que se está hablando, cómo afectan las sanciones contra Rusia y contra Venezuela, contra el narcorégimen y contra la invasión de Putin, cómo afecta al crecimiento de la economía venezolana y hasta qué punto eso llega a la mayoría de los venezolanos y no solamente a una élite, una pequeña élite que debe estar feliz, ¿no? Porque ahora pueden ganar más o invertir más. Hay quien dice que es dinero del narcotráfico, que con todas los problemas que hay, todas las sanciones que hay contra el narcorégimen, para lavar su dinero, los dólares, pues no pueden sacarlo afuera, ¿no? Y lo invierten, entonces lo lavan en el propio país de Venezuela. Pero escuchemos qué nos dice él. Bienvenido, Antonio Paiva. Gracias, Napoleón. Un saludo a tu audiencia. En realidad, quiero poner un ejemplo muy gráfico. Si una familia tiene un niño bebé en 42 grados, pues estará preocupándose por una una enfermedad cerebral o que la fiebre le cause un gran daño. Si la fiebre le baja a 38, pues me imagino que los padres deben sonreír porque de una situación crítica pasan a una situación mala, tendrán que llamar al pediatra y hacer que la fiebre del niño baje. Bueno, eso... O demostrar que lo que hicieron con el niño, ¿no?, le bajó la temperatura, que es lo que te pido que pasó con el narcorégimen, que se mejoró un poquitico la economía y ahora el narcorégimen está vendiendo que Venezuela es otra, que es una maravilla, que sí hay futuro. Así es. Yo quería resaltar que en 8 años, desde 2003 a esta fecha, la economía venezolana perdió el 75% de su tamaño. Lo hicimos enanos, en plantas industriales, en fincas agrícolas, en inversión en la industria de la construcción, que es una de las industrias que genera mayor efecto multiplicador, porque no solo es la mano de obra, es el cemento, son los cables, es el transporte, es decir, tiene... En el esquema económico global, cuando se está una economía postrada, la inversión en construcción pues ayuda a la reactivación. En el caso nuestro, la construcción no ha mejorado. La infraestructura sigue siendo muy precaria, la capacidad empleadora se redujo al mínimo, el poder de compra de los venezolanos está pulverizado. Tanto así que queremos en este momento un ingreso per cápita inferior al de Haití. Y para que lo vean más cercano, pues, somos 6 veces el poder adquisitivo de Panamá. Y todo esto en un entorno donde se estima que entre el 15 y el 20% de los pobladores del país han emigrado. No, todo eso lo sabemos, pero lo que queremos saber es qué está pasando, que ahora ha mejorado un poquito la economía, a pesar de que, como se podrán dar cuenta quienes nos están viendo, esto ha sido un desastre de Internet. Primero no tuvo Internet durante horas y luego ahora fíjense en todo lo que está sucediendo. Cuéntanos. Hubo años en donde la inflación llegó a niveles, la hiperinflación llegó a niveles absurdos como del 400.000% en un solo año. El año pasado se redujo a 3 dígitos y el gobierno empezó a aplicar el régimen. Empezó a aplicar ciertas características del modelo chino, es decir, permitieron la dolarización de las transacciones. Todos deben recordar que aquí hubo una campaña y una persecución contra el dólar today. A los viajeros les balseaban los bolsillos para quitarle los dólares. El que hablara de dólares estaba
en los medios de comunicación, de repente todo el mundo empezó a operar, a hacer las transacciones comerciales con dólares. Eso llevó a que Maduro dijera una vez que merecían el premio Nobel de Economía porque ellos habían permitido que hubiesen transacciones en dólares. Además, se hicieron los locos con la ley de control de precios que impedía el abastecimiento y empezaron, fíjate tú, que dentro de las acusaciones contra las sanciones, en ningún caso ni los Estados Unidos ni ningún país que ha aplicado sanciones a Venezuela ha impedido que acá ingresen alimentos y no ha impedido que ingresen medicinas. Incluso sigue entrando material de transporte, sigue entrando tecnología y sigue siendo cuanto cachivache hay en el mundo, que los que residen fuera del país lo envían en remesas por courier y por esos transportes marítimos. Entonces, decir que las cosas han mejorado es cuando menos una exageración, por cuanto lo que han hecho es efectivamente tratar o lograr que se amaine un poco la penuria que teníamos los venezolanos. Bueno, entonces sí han mejorado, o sea, ¿cómo que no han mejorado? Tú mismo estás diciendo que se amaine un poco. Genera inversión, producción, empleo, porque en estas condiciones de que no hay persecución por los precios y no hay restricciones para invertir y para cobrar y pagar en dólares, lo que uno se pregunta, bueno, ¿y entonces cuál es el lobby que están haciendo los empresarios con el gobierno? ¿Por qué quieren ellos algo más que nunca lo han dicho, pero como economistas sabemos que préstamos gubernamentales no van a haber? Esto por el lado operativo. Desde el punto de vista estructural, ¿qué es lo que mueve la economía venezolana? Por un lado, el ingreso petrolero y por el otro lado, el presupuesto público que genera demanda de bienes y servicios, pago de sueldos y salarios, que es lo que verdaderamente pueden reactivar una economía. Y ambas cosas están en el suelo. La producción petrolera, fuera de las mentiras que el régimen dice en un mercado global de suma cero, porque si tú vendes, alguien compra. Y hay control de lo que venden y de lo que compran. Como el gobierno no dice lo que vende, pero sí en el mercado se sabe quiénes compran y cómo compran y en qué condiciones. Y eso han sido básicamente los países como Rusia y como Turquía, que han sido los que han intermediado la venta del crudo venezolano y que ahora con la guerra, la invasión a Ucrania se pone más complicado y más difícil, porque esto no va a permitir que el poquito aumento de la producción que hubo en el año anterior pueda consolidarse, a mi juicio. O sea, entonces, en dos palabras, porque ya conocemos todos los desastres que hay en Venezuela, lo que ahora se habla es que hubo un pequeño aumento en la economía. Eso se debe a que el narcorrégimen está aplicando las medidas de los chinos, que tan buen resultado le ha dado a la China, un excelente resultado. Ahora, tú dices que eso tiene un límite. ¿Por qué en la China no tiene límites y en la narcotiranía tiene límites? Sí, bueno, hay que decir que los ingresos están llegando poquitico por la venta de esos 700.000 barriles de petróleo, que buena parte, por eso es que trataba de explicar que no inciden demasiado, porque buena parte de ese petróleo va para Cuba como un regalo y la otra parte para alimentar el parque automotor, el transporte, porque si no el país se queda absolutamente inmovilizado. Como un regalo no, es una forma de pagarle la seguridad del tirano y además la seguridad de que la dictadura continúe con toda la experiencia que ellos tienen, que aprendieron exactamente de los rusos. Correcto. Y
en esas circunstancias, pues habría que decir que se dieron cuenta de que aquellas medidas extremas que estaban tomando eran absolutamente improductivas, y entonces empezaron a devolver algunos hoteles, y devolvieron en San Bill, y están planificando devolver fincas y fábricas, porque allí todo el que llegó al saqueo, no llegó a producir. Entonces, eso pareciera que tiene deslumbrado con ese espejismo a algunos empresarios e incluso algunos firmantes de cartas o analistas que creen que vamos nuevamente a entrar en un periodo de prosperidad. Pero vuelvo a repetirte la pregunta, porque el economista y el que estudió la situación para una serie de empresarios, a ver, que quieren saber hasta qué punto todo esto es una realidad y tiene futuro, y tienen ellos esperanza o seguirán en la quiebra. ¿Cómo se llama? Quiero volver a decirte, estas medidas, si las siguen aplicando, porque aparentemente entonces son los chinos los que están asesorándoles en economía, van a hacer que todavía crezca más de lo poco que ha crecido la economía venezolana en los próximos meses, y que eso se refleje en ese 80% de la población que es pobre. Sí, habría que señalar además que buena parte de esos dólares que entran los ha utilizado el gobierno para inyectarlo al mercado cambiario e impedir que la cotización del dólar aumente. Claro, eso tiene un tremendo costo social, porque eso ha sido a costa del salario y del ingreso de los venezolanos, del deterioro de los servicios. Y bueno, hay una economía de importaciones, de bodegones, pero eso está muy lejos de crear prosperidad y de crear empleo para la gente. Claro, crea prosperidad para el grupo que tiene dólares, pero espérate un instante, escúchame, que no me has contestado. ¿Hay futuro si siguen empleando esas medidas y siguen escuchando según te entiendo, a los chinos en cuestiones económicas? ¿Hay o no hay? Bueno, yo creo que no. Los chinos, en realidad, lo que señalé es que están aplicando el modelo chino. La información que tenemos es que los que están de verdad asesorando el régimen fueron los, entre comillas, técnicos que tenía Correa en Ecuador. Son los que han diseñado la política de sostenimiento del tipo de cambio, los que han diseñado la política de no incremento de los salarios en términos de dólar. Un profesor universitario como yo, que tiene 50 años dando clases, mi salario es de $20 al mes. Te imaginarás tú lo que ganan otros trabajadores que no tienen calificación. Buena parte de la población venezolana está viviendo con los dólares que le envían, igual que los cubanos, que le envían del extranjero sus familiares que tuvieron que irse, que tuvieron que... Lo que en economía llamamos las remesas. Ok, hay tienes un más o menos un número de lo que mensualmente le entra a Venezuela por las remesas. Sí, claro. Si han salido 7 u 8 millones de venezolanos, han ido muchos niños, muchos menores, mucha gente que no está en el sector productivo, pero solamente si el 20% de esos 8 millones estuviese enviando $100 al mes a los venezolanos, eso nos estaría dando un aproximado de 35 millones de dólares semanales que están entrando en la economía. Eso aunado a el dinero que se mueve del narcotráfico, de lo que se mueve en la economía subterránea y de lo que se mueve en la economía de los enchufados, del peculado, de la corrupción. Entonces, más o menos es lo que explica que prácticamente hoy en Venezuela el bolívar haya desaparecido y todas las operaciones se realizan en dólares, porque esas son las 3 fuentes que nutren el mercado monetario en este momento en Venezuela. Los bancos ya hay un tanto por ciento. Y cerrar cajeros porque no tienen actividad de financiamiento que realizar, no tienen préstamos y en consecuencia
Un banco vive de la intermediación. Ahora escúchame, ¿me estás escuchando? Aló, ¿me escuchas? Es que hay graves problemas con Internet. Qué desastre ese país, cómo lo tienen, cómo lo están hundiendo, lo han hundido. En ese 80% de pobreza, porque si algo ha aumentado gracias a la revolución bonita es la pobreza, si algo aumenta con estos países que se hacen llamar socialistas, ¿cómo se llama? Sin ser nada de socialista, lo que son es una cuerda de delincuentes, es la pobreza. Que esa gente que ellos dicen tanto amar para engañarlos y darles esperanzas. Eso me recuerda a Fidel Castro, que cada vez que hablaba todos los años decían, es que el año que viene la zafra va a ser de tanto, es que dentro de 5 años vamos a tener tanta cosa y nunca tenían nada. Cada vez estaban peor, cada vez dependían más, porque si algo se puede decir de los Castros que son los chulos del siglo XX, han chuleado a montones de países. Pero bueno, lo que te quiero preguntar es, de ese hay un número aproximado de gente humilde, pobre, de ese 80% de la pobreza que recibe dinero, dólares del exterior para poder sobrevivir en la revolución bonita. Sí, por supuesto, con la misma desigualdad que genera el estatus. Pues, más recibimos lo de clase media, mis hijos me mandan de vez en cuando una remesa, gente como los periodistas, los ingenieros que tienen hijos afuera, reciben 100, 200 dólares. Eso es verdad, los que están más pobres recibirán 100 dólares al mes, cuando la canasta está en alrededor de 600 dólares. Eso tiene que significar que ahorita más o menos el 80% de la población está comiendo hasta 2 veces al día y algunos comen una sola vez. Igualmente hay un exceso de deterioro, no debería decirse exceso, sino una desolación terrible por la calidad de los servicios públicos, no solo las dificultades que estamos teniendo tú y yo para comunicarnos, sino el transporte es un desastre. Las colas para adquirir un poquito de gasolina subsidiada y las colas menos, pero también la hay para la gasolina que está dolarizada, que sigue siendo relativamente económica, 0,50 dólares por litro, que ustedes allá en el exterior pueden darse cuenta de la terrible distorsión que eso genera, la electricidad. Hay apagones a cada día, el agua llega totalmente racionada, es decir, los venezolanos están pasando por un verdadero infierno. Okay. Yo creo que decirle a los trabajadores y a los pobres en Venezuela que el país se está recuperando es casi para que te den una bofetada o porque te digan, bueno, ¿en qué país vive usted? Pero tú mismo has dicho que ha aumentado un poco la economía venezolana. Sí, sí. Bueno. Es cierto, pero eso no marca el 93% de los pobres, de acuerdo con la o sea, eso es fundamentalmente... Que hace la Católica en COVID. Eso fundamentalmente entiendo que mejora un poco la calidad de vida de la que era clase media. Eso es lo correcto, eso es lo aceptado. Y por supuesto, los que están en la franja más pequeña, más arriba, que son los empresarios, que están empezando a ver que la existencia de las remesas, el dinero que entra por el narcotráfico y el dinero que entra por la corrupción, está moviendo el mercado. Indudablemente que están vendiendo en este momento mucho más de lo que vendían hace 3 años. Y eso hay, como te digo, un espejismo de que las cosas están bien o de que van a mejorar. Pero no hay ninguna evidencia desde el punto de vista económico, no hay ninguna estrategia económica sólida que te diga que el año que viene el empleo va a aumentar el 20%, que la inversión en infraestructura, en los servicios va a aumentar un 10%, que ya es bien poco para el deterioro que estamos viviendo. Eso no hay ninguna evidencia, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista social. ¿Y qué gana el narcorrégimen con mantener la situación así? Bueno, hasta ahora ha logrado un éxito muy importante, que es dividir a la oposición. Pues esto
entenderás que con esta situación de la vida de los venezolanos, cualquier encuesta demuestra que el 80% de la población que está en el país está descontenta con el régimen y con Maduro. Pero los tipos que de tontos no son, han logrado una terrible división entre las fuerzas de la oposición que de haber ido unidas hubiesen ganado 14 gobernaciones. No hubiesen ganado 14 gobernaciones porque el Consejo Nacional Electoral está a su disposición, el ejército está a su disposición, el Tribunal Supremo de Justicia está a su disposición y no lo iban a aceptar. Olvidémonos de eso. Olvidémonos de elecciones. Lo que te quiero decir es que en un proceso limpio, si hubiesen ganado 14 elecciones. En un proceso limpio. No es que lo hubiera permitido o no el régimen, evidentemente estoy de acuerdo contigo que iban a inventar alguna trampa como lo hicieron en el 2015 con el territorio Amazonas. Y esos gobernadores que le aceptaron su triunfo son altamente sospechosos. Sí, en todo caso han sido muy acomodaticios. Allí no hay una voz firme que los enfrente, pues. Siguen las gobernaciones siendo altamente dependientes del suministro que el gobierno les da a través del situado constitucional. Ahora, si no les da ese dinero, pues los gobernadores no pueden mantener una estrategia política porque económica no tienen, pues. Ok, entonces me quedan solamente dos preguntas para hacerte. Lo primero, en ese estudio que tú has hecho para un grupo de empresarios, ¿cuáles son las conclusiones? Esa es la penúltima pregunta. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué le fuiste a llevar a ellos? Entusiasmados posiblemente por la posibilidad de que haya esperanza. La ventana que se está abriendo entre el sector de la clase media y el sector de los que están más ligados al régimen para tratar de incrementar sus ventas, traten de competir, traten de evitar la formación de oligopolios, traten de tratar de reconquistar algún tipo de mercado fuera del país que le genere algunas divisas. Esa fue mi recomendación inicial. Es decir, uno no puede estar ciego para decir que no se ha reactivado la demanda. Entonces, a mis empresarios, a mis clientes les he dicho, bueno, insértense en esa burbuja, en esa ventana que está allí, para que ustedes también participen, no de la fiesta, sino del medio paso que se está dando. En segundo lugar, pues señalar que mientras no exista una estrategia económica clara, acompañado de un cambio en la estructura política, porque todavía sigue estando como una espada de Damocles el control de precios, el control de las importaciones, la capacidad de cerrar una empresa con el señal o con cualquiera de los organismos que ellos quieran, y lo que han devuelto lo han devuelto porque son incapaces y ya el clamor no solo que no son tontos, sino son sordos, se han dado cuenta de que ellos siguiendo con esa política de intervención de empresas, que lo único que ha hecho es para hacer ricos a los que son los interventores, pues no generan empleo y no generan prosperidad, ni por lo menos un mínimo de subsidio o de subsistencia para la gente. Otra cosa que se pregunta a la gente, y como no veo en tu currículum que seas político, por eso me gustaría que me contestara el economista. ¿Ok? Todas estas sanciones que se le ha dado por un lado a Venezuela y por otro lado a Rusia, ¿okay?, ¿realmente afectan de alguna forma al pueblo venezolano? Digamos que si eso lo pones en una escala del 1 al 10, te lo pondría en 2. ¿En qué lo afectan? ¿En ese 2 por qué es? ¿En qué lo afectan? Bueno, porque hay más abastecimiento, porque ya pueden acceder. Pero ¿por qué hay más desabastecimiento si se puede importar comida y medicina? Es decir, ¿qué más necesitan? ¿Televisores de último modelo? Bueno, gran cosota no tener un televisor de último modelo o un carro de último modelo.
No, me refería a que como está circulando más dinero, la gente está ya ganando un poco mejor, tienen más acceso a bienes y servicios, quiero decir. Bueno, pero eso que tiene que ver con las sanciones que se le han dado a Venezuela. No, para nada en absoluto. Si algo se han hecho ellos millonarios es porque pueden importar de Estados Unidos. ¿De dónde crees tú que se abastecen esos bodegones? De Rusia. Entonces De China, vuelvo a no, repetirte. se nutren básicamente de Europa y de Estados Unidos. Bueno, hay 60 y pico, creo que son los que escribieron una carta a Eufemia. ¿Te acuerdas de cuando recibas esta carta sin razón, Eufemia? Bueno, ya sabes que entre los dos, todo. Bueno, entonces esta carta fue a Biden, ¿no? Que tuvo una respuesta de otra carta en contra de esos, de más de 3.000 personas, por lo menos hasta hace 2 días. Ok, más de 3.000 firmas. Esas sanciones que tiene Venezuela, el narcorrégimen, afectan realmente la calidad de vida, es decir, la comida y la salud del pueblo venezolano, del ciudadano, no de los millonarios, no de los banqueros, no de los bolichicos. Esas sanciones afectan en lo individual a los acusados de violación de derechos humanos y a los acusados de operaciones fraudulentas desde el punto de vista económico que perjudican la economía de otros países porque es lavado ilegal de dinero, porque es adquisición, como el renombrado caso del señor Saab, que violó todas las normas y todas las leyes de los países europeos y de Estados Unidos. Y las sanciones son de tipo individual, no son unas sanciones que afectan el suministro de camiones, de vehículos, de medicina ni de alimentos. Eso se ha seguido haciendo. El problema es que la gente no tiene cómo accesar a eso y no tienen tampoco los intermediarios que lo traigan, que lo importen y que lo lleven a los locales. Pero acá tú vas a una de las grandes tiendas de medicamentos y hay de todo. Vas a alguno de las cadenas de supermercados y está totalmente abastecido. O sea que no son las sanciones las que están perjudicando al pueblo venezolano, porque las sanciones son de carácter personal contra los torturadores, contra los ladrones, contra la gente del régimen que ha violado los derechos humanos y ha hecho delitos de carácter financiero y de carácter económico. Ni siquiera indirectamente. No, ni siquiera indirectamente. Pero entonces, ¿por qué hay en esos 60 y pico, hay gente sumamente conocida, inclusive economistas, que piensan exactamente todo lo contrario a lo que tú estás diciendo? Bueno, algunos, mi opinión allí, la primera carta, la de los 15 o de los 25, creo que lo que buscan es posicionarse desde el punto de vista de negocio. Tengo algunas presunciones, no tengo pruebas, pero entre los firmantes está uno que fue casi ministro con el régimen de Castro, que ahorita tiene una empresa de intermediación financiera, capta dinero para llevarlo a la empresa financiera donde él trabaja. Pues, casi ministro con el régimen de Fidel Castro, dijiste. No, de Chávez. Ah, dijiste Castro, pensaba que... No, perdón, bueno, casi lo mismo. No, no es lo mismo. Castro era 20.000 veces más inteligente que Chávez y tú lo sabes muy bien. Muchísimo más inteligente, y no cazaba moscas. No. Pero bueno. Y la otra carta, la de los 68, a mi juicio, son los talibanes de la oposición, pues, las que no quieren que la gente mejore para nada, las que no, lo único están es posicionando o tratando de posicionarse desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista político, pero no están sintiendo ni sufriendo las condiciones que sufre la gente dentro de Venezuela. O sea que, en mi opinión, ninguna de las dos cartas yo lo hubiera suscrito. Pero tampoco nadie me lo pidió. Sí. Bueno, entonces te voy a agradecer la participación, ¿no? Ya estamos claros, habló un economista, consultor jurídico y financiero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, evidentemente en la Escuela de Economía, ¿no? Ahí tienen ustedes
cómo leer lo que él escribe y comunicarse con él, su Twitter, que es Paiva64. De verdad, muchísimas gracias, Antonio Paiva, ¿sí? Gracias, Napoleón. Saludos a tu audiencia.